Bueno, tal como dice el título de la clase de hoy, es cuando la ciencia refuta a los sabios de la Torá. ¿A quiénes o a quién debemos seguir? ¿O seguimos lo que dice la Torá o los sabios de la Torá? ¿O nos basamos en las evidencias científicas? Ya, esa es una pregunta no que podría parecer simple. Uno podría decir, no, la Torá, literalmente la Torá. La Torá es divina. eh, Sería lo lógico concluir que la Torá es correcta, pero siempre considerando que cuando hablamos de lo que está escrito en la Torá es literal, pero ¿qué pasa cuando la Torá usa un lenguaje que no es literal? Es decir, cuando se nos ha dado la instrucción o se nos ha enseñado de que lo que nosotros estamos aprendiendo desde la Torá tenemos que tomarlo según el contexto, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero aclarar es que la intención no es imponer una posición sobre la otra, ¿ya? No es decir esto es más válido que esta otra opinión. Quizá alguien que es más fundamentalista podría decir no, 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 o sea, no, no hay cuestionamiento. De hecho, hay grupos en el cual ya el solo hecho de hablar de lo que estamos hablando en este momento ya es cuestionable, ¿ya? Dentro del mundo religioso, ya solamente osar a pensar en que la ciencia pueda refutar los sabios, el solo pensarlo, el solo hacernos la pregunta, ya podría ser cuestionable para muchos sectores. Pero yo creo, igualmente como enseñó Maimónides, que la ciencia y la Torá no tienen por qué excluirse, sino que, sino que por el contrario, estas se deben complementar. Porque tal como dice Maimónides, en el, están en el Yesodei Torah, en la Mishneh Torah, el primer libro de la Mishneh Torah, en los primeros capítulos, principalmente capítulo uno, nos habla que si uno realmente quiere conocer a Dios, primero tiene que contemplar su creación, porque si queremos entender a Dios, lo que es la esencia de Dios, como es Dios, para nosotros es imposible, no tenemos las herramientas, no tenemos ninguna posibilidad de conocerlo a Él o saber lo que es Él en su esencia. Pero sí podemos, como dicen, saber del autor de una obra a través de su obra. Entonces, la creación de alguna manera es lo que nos permite a nosotros más o menos entender quién es Dios, qué es Dios, ¿ya? Entonces, Maimónides dice que uno no puede conocer a Dios si no es a través de su creación, porque de ahí, de esta contemplación de la creación, uno puede ver la realidad, ¿ya? Y no basado en enseñanzas dogmáticas o netamente supersticiosas, sino que en verdad uno puede ver la realidad. Si uno quiere mirar el sol, independiente de las leyes físicas, matemáticas que hayan con respecto al sol, yo salgo, miro el cielo y veo el sol, ¿ya? No necesito que me cuenten cuentos sobre lo que es el sol. Basta con que yo haga una buena observación. Y si ya quiero saber más en detalle lo que es el sol, bueno, estudiaré física, estudiaré matemática, estudiaré astronomía, las ciencias que me van a enseñar a saber lo que es el sol, ¿ya? Y lo mismo sucede con Dios. Por lo tanto, por ejemplo, en el libro La Guía de los Perplejos del Rambam, aquí se aclara que estudiar todo lo que tiene que ver con la metafísica, es decir, todos los temas que tienen que ver con lo sobrenatural, es necesario, en primer lugar, estudiar, por ejemplo, la lógica, las matemáticas, la física. Esto significa, cuando Maimónides dice, o sea, si tú quieres estudiar metafísica, ¿qué es lo que es la metafísica? Son los temas sobrenaturales, espirituales. Cuando hablamos de estudiar espiritualidad, cuando hablamos de estudiar el tema de por ejemplo, la Kabbalah o temas que tienen que ver no con lo material, no con lo físico, si uno quiere llegar a esos temas, en primer lugar, tiene que saber lógica, dice, tiene que saber física, tiene que saber matemáticas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos está diciendo Maimónides
es que nosotros primero tenemos que entender las reglas, las leyes con las que se rige este mundo, esta creación. Es la única manera de entender la creación. Y si entendemos la creación, entendemos o podemos acercarnos un poco al entendimiento de Dios, al entendimiento de lo divino. Porque nuevamente, nosotros hoy día la posibilidad que tenemos para acercarnos al Creador, a conocer a Dios en su esencia, es a través de lo que Él hizo, es decir, a través de la creación, a través del universo, a través de la persona. Entonces, en el judaísmo hay ciertas ocasiones que sí, en el judaísmo aceptamos la ciencia directamente, ¿ya? Siempre hay como esa tensión entre ciencia, Torá, que es más verídico, hay que creer. Maimónides nos dice, no hay una tensión real, en verdad es más ficticia, porque en verdad la ciencia es parte de la Torá finalmente, el conocimiento humano es parte de lo divino también. El ser humano es creación divina, todo lo que haga el ser humano de alguna manera, hay una conciencia divina, el ser humano, la inteligencia. Si creemos que el ser humano tiene una parte divina que es el alma, por supuesto, y todo el conocimiento es desarrollado a través de esa divinidad que cada uno de nosotros tiene y que está en la creación. Entonces, claramente, el conocimiento, la ciencia, lo que somos capaces de crear, tiene esa parte también, ¿ya? De divinidad. No tenemos que pensar que están opuestas una de la otra. Eh, Hay muchos pasajes en la Torá, en los textos talmúdicos y rabínicos en general, donde la información científica plantea ciertas cosas, ciertos postulados que han sido refutados en la actualidad. Por lo tanto, como judíos observantes de la Torá, judíos que observamos la Halajá, nos encontramos en una situación en la que decimos, bueno, ¿a quién seguimos? Nos guiamos por la ciencia, que con evidencias ha demostrado que ciertos textos, que ciertas creencias no eran correctas. Entonces ahí viene un punto en el cual cada uno de nosotros se encuentra con esta, con este conflicto, ¿ya? Ahora, vamos a ver que el conflicto no es tal dependiendo de cómo nosotros entendamos el estudio, el texto, dependiendo de cómo nosotros entendamos la Torá, el Talmud o los comentarios de los sabios, ¿ya? Mucho va a depender de eso. ¿Por qué? Porque la Torá escrita, la Torá oral, cuando hablamos del Tanaj, cuando hablamos de la Mishnah, el Talmud, no hay duda, y aquí no está en cuestionamiento de la pureza y de la divinidad de este libro. ¿Ya? La Torá es divina. La Torá escrita, la Torá oral. Pero hay algo que no hay que, o que hay que considerar. Es que no hay que confundir lo que es la Torá en su conjunto, Torá oral, Torá escrita, con el ejercicio de la enseñanza de la Torá, ni tampoco con aquellos que enseñan la Torá. ¿Ya? Son tres, digamos que son tres temas diferentes, aunque algunos quieran unirlo y decir que es lo mismo. Es como poner en el mismo nivel lo que, por ejemplo, estoy diciendo yo ahora con lo que está escrito en un pasuk en el libro de Génesis. No es igual. O sea, lo que yo estoy diciendo ahora, o lo que yo pueda enseñar, o los conocimientos que yo pueda transmitir, no tienen por qué estar a un nivel como lo que está escrito directamente en la Torá. Entonces, a veces uno quiere poner a todos los actores en la enseñanza, en la transmisión de la Torá en un mismo nivel, poniendo en el mismo nivel lo que es la Torá, el texto en sí, la enseñanza en sí, con aquellos que la enseñan y también el ejercicio en sí de la enseñanza de la Torá. No sé si se entiende la diferencia entre estos tres puntos, ¿ya? Cuando uno tiene claro las diferencias, que no es lo mismo el que enseña versus lo que se está enseñando y cómo se enseña, digamos que el conflicto ya deja de tener tanta importancia. El conflicto comienza a desaparecer. El problema es cuando metemos todo en una misma bolsa,
Los mezclamos y ahí decimos, no, todo esto es divino, todo esto es perfecto y es incuestionable. Y no, porque finalmente los que enseñan la Torá somos seres humanos, somos personas, cada uno con sus formaciones, con su historia, cada uno con sus sesgos, cada uno con sus limitaciones también. Entonces, a veces un mismo pasuk podemos entenderlo y transmitirlo de manera diferente, un pasuk de la Torá, una misma alajá, no por nada tenemos diferencias de alajá, entre sefaradim, ashkenazim, dentro de los sefaradim, dentro de los ashkenazim, dentro de los litaim, en la misma Mishnah hay diferencias de opinión, ¿ya? Algunos ejemplos de conflictos, ¿ya? Hay muchísimos más. Saqué o puse en esta presentación los, digamos que los más conocidos, ¿ya? Los más simples. Por ejemplo, sobre la edad del universo y la creación en 6 días. Eso es muy conocido, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en Génesis, en Bereshit 1, cuando dice que Dios vio que todo había sido hecho y halló que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso es el Bereshit 1:31. Después en el 2:2 dice, y el séptimo día terminó la hora que había comprendido. Es decir, terminó el trabajo y se acabó la creación. Aunque sabemos, los sabios dicen que Hashem sigue creando día a día, o sea que la creación como proceso en sí no ha parado. Y eso está un poco en relación también con lo que dice la ciencia hoy en día sobre el momento de la creación y que el universo se sigue expandiendo, por lo tanto, de alguna manera hay una fuerza creadora que mantiene que esto siga, ¿ya? Ahora, el problema está que literalmente la Torá dice que son 6 días de creación. Y el séptimo día Dios descansa. Aunque, bueno, de acuerdo a los sabios, cuando hablamos de que el séptimo día Dios descansa, no es que Dios descansa, sino que es el día de la creación del Shabbat, ¿ya? El Shabbat en sí es una creación por sí misma. Aquellos que cuidan Shabbat saben muy bien que Shabbat, lejos de ser un día de descanso, es un día muy agotador. Comida, tefilot, no es un día, a lo mejor uno no sale a trabajar laboralmente fuera de la casa, pero es un día bastante agotador, físicamente y mentalmente también. Bueno, el problema está en que si nos vamos a la literalidad de la Torá nos dice que son 6 días, 7 días. Pero la ciencia hoy en día ha demostrado, en base a mediciones, que el universo en general tiene desde el momento, desde el Big Bang, ¿cierto? Esta famosa explosión donde todo comienza, 13.800 millones de años. Esa es la edad del universo hoy día testeada. De todas maneras, con las nuevas observaciones, yo no sé si han escuchado hablar de un telescopio que se llama James Webb, que está en un telescopio que lo enviaron al espacio, está tomando mediciones, está captando en lo profundo del universo imágenes que no coinciden con lo que hoy día nosotros conocemos como el Big Bang y la edad del universo o el momento de ese Big Bang. Al parecer, el universo es mucho más viejo, o por lo menos las mediciones nuevas están dando, hay algunos que están diciendo que incluso puede llegar a los 26.000 millones de años. O sea, en verdad, esto de que el mundo tiene, el mundo, el universo tiene 13.800 millones de años, todavía no es definitivo, ¿ya? No es definitivo, ¿por qué? Porque la ciencia avanza. Hay, incluso la teoría del Big Bang también ha ido mutando. Hoy en día están apareciendo nuevas teorías, como por ejemplo hay una teoría del ciclo infinito de expansión y contracción, que el universo se expande, se contrae, se expande y se contrae. Es como diciendo hay un Big Bang, un Big Crunch. Es de alguna manera, en ciertos textos de la Torá, como que se da a entender eso. De hecho, Maimónides, cuando habla de la época mesiánica, de los 6.000 años, y después vienen los 1.000 años del Mesías, dice que de alguna manera después el mundo termina y vuelve a comenzar. Como diciendo, el universo se crea, se destruye, se crea y se destruye. Por eso cuando se miden hoy día
ciertas frecuencias, se mira hacia lo profundo del espacio, se ven imágenes en colores, porque de acuerdo a a la frecuencia de los colores, como más o menos se va determinando la distancia y la antigüedad. Eh, entonces, se están viendo, captando señales que son más antiguas. Entonces se dice, bueno, a lo mejor puede ser por eso, porque cuando hay una expansión, una contracción, expansión, contracción, van quedando remanentes de las expansiones anteriores, entonces a lo mejor eso es lo que se está captando. Entonces, esa es una teoría, pero insisto, es teoría. Hay otra que se llama la teoría del rebote cuántico, ¿ya? Que reemplaza un poco lo que es la creación ex nihilo, la creación de la nada, que es la que nosotros entendemos de la Torá. También, por ejemplo, está la teoría de los multiversos, ¿ya? Por ejemplo, que nuestro universo es solo una burbuja dentro de un multiverso mayor y así. O sea, muchos universos, ¿ya? Paralelos. Entonces, como vemos, la ciencia en este punto tampoco está no es una voz única que dice, no, no, el Big Bang y estamos los 13.800 millones de años. La ciencia en sí en esto sigue avanzando, sigue evolucionando y quizás lo que hoy día tenemos como teoría, de hecho, hace 200 años no era, no existía, y quizás en 100 años más o quizás en menos, tampoco ya va a ser, va a ir cambiando, se van a ir demostrando. La ciencia tiene que ser flexible. El problema es que pasa con la Torá, cuando la Torá nos dice que literalmente son 6 7 días. Entonces, cuando vemos que la Torá nos dice eso, tenemos varias posiciones rabínicas. Tenemos aquellos que sostienen, como Maimónides, que los días de la creación no son literales, por lo tanto no tenemos que creer que son 6 días o 7 días, literalmente. Y de ahí podemos encontrar diferentes opiniones, que en verdad un día son como 1000 años, otros pueden ser 6000 años, y hay otros que hacen un conteo, que incluso hay ciertos rabinos cabalistas que llegaron a un conteo que se acerca a los 13.800 millones de años, pero tenemos posiciones rabínicas que sostienen que no son literales los 6 días, pero también tenemos otras opiniones, ¿ya? Dentro del mundo religioso jaredí, que se apegan a lo literal de la Torá, que dice que el mundo fue creado en 6 días. Y el séptimo día Dios descansó o creó el Shabbat, ¿ya? Entonces tenemos esas dos opciones. Más adelante vamos a ver más detalle de eso. La segunda es el geocentrismo versus el heliocentrismo. Es si el universo, la Tierra es el centro del universo o la Tierra es un planeta más que gira. Y en este caso, en nuestro sistema solar, donde está el Sol y el resto de las esferas giran alrededor del Sol. Hoy día no hay duda, de acuerdo a todas las mediciones, fotografías, cálculos, la astronomía funciona de acuerdo a este principio de que no es la Tierra el centro del universo, sino que es, o en este caso en este sistema solar, el Sol es el centro y nosotros como planetas giramos, somos una esfera, como cualquier otro planeta que gira alrededor del Sol. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el Talmud, en la Gemara Pesajim 94, los sabios enseñaron que era el Sol el que viajaba alrededor de la Tierra. Y habla, dice, y el Sol viaja en cuatro caminos, o cuatro veces, o en cuatro formas, en los meses de Nisan, Iyar, Sivan y Tamuz. ¿Ya? Y después Tishrei, Heshvan, Kislev y Tebet. Y va marcando las estaciones del año, las épocas del año. ¿Ya? Entonces, en Pesajim, si ustedes lo leen literalmente, página 94b, para aquellos que quieran buscarlo, Pesajim 94b, van a ver cómo los sabios enseñan literalmente de que es el sol el que giraba alrededor de la Tierra. También Rashi en alguna parte también lo trae y vemos cómo muchos poskim aceptaron esa visión. Estamos hablando de Rashi y algunos Rishonim, estamos hablando de rabinos de la época media, de la Edad Media, pero la Gemara es mucho anterior. Entonces, digamos que este concepto se pasó de muchas generaciones en el judaísmo, pero que iba de acuerdo a las observaciones de las personas. O sea, lo lógico, en verdad, lo que relatan los sabios de la Torá, es lo que cualquiera de nosotros habría
entendido de cómo funciona el universo. Nosotros miramos al cielo y vemos cómo el sol pasa, cómo la luna pasa, cómo las estrellas. Entonces nosotros asumimos que todo está girando alrededor nuestro. Esa observación es la más válida. Incluso científicamente hablando, solo observando es digamos que es la conclusión más lógica. El tema es que cuando los astrónomos, los primeros astrónomos ya más serios, comenzaron a hacer observaciones, empezaron a darse cuenta que ciertos fenómenos no coinciden con ese movimiento, sino que en verdad, al parecer, es la Tierra la que se está moviendo. Entonces, así parten por ejemplo, los modelos heliocéntricos de Copérnico y Galileo. Y comienza todo este desarrollo. Recordemos que a Copérnico y Galileo la Iglesia Católica no los trató muy bien al respecto, ¿ya? Incluso Galileo estuvo preso, condenado por este tipo de pensamiento. Ahora, en el judaísmo, hasta ese momento todavía se tomaba esta creencia como la principal, porque era, digamos, la observación más. Pero hoy en día nosotros sabemos que no es así. Hoy día la ciencia nos ha demostrado que la Tierra no es el centro. Entonces, aquí viene nuevamente la pregunta, ¿a quién le creemos? ¿A los sabios de la Torá o le creemos a las evidencias y a las pruebas que la ciencia, que en este punto sí no hay duda? Quizás en la edad del universo sí podemos ir variando, porque estamos hablando de fechas, pero aquí estamos hablando de hechos que son tangibles hoy en día, el movimiento de los planetas, eso digamos que hoy día está comprobado. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Cuando se nos ha enseñado de que lo que está escrito en el Talmud es divino y lo divino no se puede equivocar. Si Dios escribe algo o Dios ordenó que se escribiera algo o inspiró algo, tiene que ser correcto, ¿ya? O por lo menos así es como se ha entendido siempre de que tiene que ser correcto. Entonces, también, nuevamente, tenemos dos visiones al respecto. Y la Kavaná, la intención de los sabios de la Torá o del Talmud, nunca fue enseñar ciencia. Salían temas en base a ciertas alajot y bueno, se ponían ahí. Pero no es que estamos hablando de que un libro de ciencia. Uno no estudia ciencia desde la Torá o de la Gemara, aunque hay opiniones, insisto, y es el otro lado, de que sí sienten que desde el Talmud uno puede aprender ciencia. ¿Ya? Entonces hay ciertas posturas de que todo lo que está escrito en el Talmud es literal, pero el Talmud no tiene cómo funciona eso. Recordemos, la Torá es instrucción. El propósito del estudio de la Torá es estudiar mitzvot. Y las mitzvot son para que el ser humano se perfeccione, sea una persona virtuosa, con buenas mitzvot. Ese es el objetivo de la Torá. Todo lo demás es un complemento. Entonces, aquí es donde tenemos las dos visiones que se oponen. Por un lado tenemos las visiones que dicen que no, que todo, incluso aquellos eventos o enseñanzas que son científicas, son literales y son divinas, y tenemos otra visión que dice que no. La Torah es instrucción, mitzvot, y ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia, no hay que considerarlas de manera literal, y si se refutan en el futuro, hay que seguir las evidencias de aquellos que la refutan con evidencia, en este caso la ciencia. Por ejemplo, está el tema de la edad de la humanidad. Voy a ir un poco más rápido porque todavía me queda mucho y no quiero alargar mucho la clase. Pero, por ejemplo, la humanidad. Nosotros decimos que estamos en 5785. Aunque en los sabios hay una discusión si realmente es literal estos años o es una fecha que se impuso en algún momento, pero de todas maneras, la antropología y la genética demuestra que por lo menos el ser humano ha existido por lo menos 300.000 años, ¿ya? Entonces aquí, bueno, volvemos a Adán, Javá, ¿fue literal? En verdad, el nacimiento de Adán y Javá comienza en los 5785 años, o el momento en que Adán y Javá descubren de que están en el Gan Eden y que son personas, es netamente algo, no es literal, sino que es una metáfora, es para querer transmitir que en ese momento el ser humano como ser solamente entró en un estado de conciencia. De hecho, hay un comentario del Radak, ¿ya? Sobre el Bereshit, sobre Génesis, que habla sobre este tema. Y él
dice que una visión que es total, que dice que no es literal. Toda esa parte de la Torá no es literal, sino que es solamente una alegoría, es para explicar, pero en verdad el ser humano no es que fue creado en ese momento Adán y Jabá, sino que en ese momento solamente el ser humano despertó de alguna manera, como que tuvo conciencia del ser, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay otro tema interesante como la espontaneidad de la vida y el Talmud. ¿Por qué? Porque el Talmud está escrito en la página, en Maseje Shabbat, página 107b, que, por ejemplo, los piojos, los kinim, los piojos no se procrean, que nacen por el sudor. De manera espontánea, los piojos nacen. Entonces, en el Talmud, los sabios del Talmud creían eso. Por lo tanto, si uno mataba un piojo en Shabbat, entonces no está cometiendo ninguna melaja, porque no está matando una briá, un ser vivo. Está matando algo que no nació, fue creado así espontáneamente. Y hoy día sabemos, el primero, Louis Pasteur, fue el primero en decir, no, no, toda vida viene de otra vida. La vida no nace de manera espontánea. Cada vida viene de otra vida. ¿Ya? Tiene que haber un inicio para esa vida, no es espontáneo. ¿Ya? Pero ahí nuevamente, dentro del judaísmo tenemos varias posiciones. ¿Ya? Primero, las posturas no maimonidistas. ¿Por qué por qué lo puse o lo planteo de esta manera? Porque en verdad, uno de los primeros grandes sabios en el cual nosotros podemos aprender y tenemos mayor literatura de una visión no literalista de los textos de la Torá es Maimónides. Y tenemos aquellos que van por la vereda opuesta a Maimónides. Entonces los vamos a dividir entre opiniones que no son tipo Maimónides y las de Maimónides, ¿ya? Porque Maimónides de alguna manera nos da una visión basada en una interpretación seria y yo creo, en mi punto de vista, lo más apegado a la realidad, ¿ya? Entonces vamos a compararlo, vamos a hacer esta comparación. Primero, las posturas, con respecto a las posturas no maimonidistas, tal como se aclaró al comienzo, aquí no está en cuestionamiento la divinidad de la Torá. Lo que buscamos principalmente es centrarnos en un punto específico. Cuando la ciencia refuta lo que está escrito, por ejemplo, en el Talmud o en el Midrash, ¿a quién debemos seguir? El creer que todo lo que los sabios han escrito tiene un origen divino y por tanto es incuestionable, eso para mí, por lo menos, presenta una dificultad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que la Torá tiene como principal función, nuevamente, enseñar mitzvot, guiar a la persona a ser un ser humano virtuoso, una persona con midot. Por lo tanto, el atribuirle de manera arbitraria una categoría divina a cualquier escrito por un rabino, por ejemplo, si yo escribiera algo, o lo que escribió Maimónides, yo no creo que Maimónides, él cuando escribió su Mishneh Torah o su Morea Nebuchim, lo pensó como algo divino, aunque hoy día hay muchos grupos que piensan que todo lo de Maimón era divino, pero si Maimón estuviera en esta época, yo creo que él cuestionaría esa visión, ¿ya? Entonces, es un poco complicado. ¿Por qué? Suena un poco pretencioso decir que todo lo que un rabino puede escribir es divino. Y también uno queda expuesto, porque cuando uno escribe algo y lo asegura, lo asevera, sobre todo cuando uno escribe de una manera categórica, entonces queda expuesto a futuros desmentidos. La ciencia avanza, sobre todo cuando nos enfocamos en ciencia. Cuando hablamos de Midot, cuando hablamos de Talmud, cuando hablamos ¿cómo se llama? De todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de la Torá, eso no está en cuestionamiento. Eso no es el punto acá. El punto está cuando los textos o los sabios comienzan a meterse en temas que tienen que ver con ciencias que sabemos que eso va a ir evolucionando y van a ir habiendo descubrimientos y se va a descubrir que la cosa no es así. ¿Ya? Ese es el problema, cuando uno entra en esas definiciones categóricas y de alguna manera se casa con una opinión. Maimónides no. Vamos a ver cómo Maimónides
no fue dogmático en esto. Incluso vamos a ver con el tema de la creación, cómo él plantea el tema. Por ejemplo, algunas posturas que no son maimonidistas, es decir, que están en contra de acercar la ciencia a la Torá, muchas veces con sus posturas extremas lo que hacen es hacer surgir mayores problemas en lo que es la interpretación de los textos. ¿Ya? Por ejemplo, no voy a dar nombres específicos de rabinos, ¿ya? Para no herir ninguna susceptibilidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay rabinos del Talmud, rabinos medianamente contemporáneos, que sostenían que, por ejemplo, cada palabra del Talmud tenía una sanción divina. Incluso aquellas afirmaciones que a la luz de la realidad de hoy fueran irracionales o científicamente erróneas, lo que estaba en la Torá, en el Talmud, es así. Por ejemplo, si uno incluso no cree como está escrito en el Talmud, de alguna manera es una transgresión que va en contra de lo que se conoce como la Emunat Jajamín, la fe en los sabios. ¿Ya? Entonces, incluso ellos llegan a cuestionar a aquellos que no tienen esa Emunat Jajamín y obviamente dice que todos aquellos que se dedican a estudiar los textos y ponen en cuestionamiento o dejan de lado, por ejemplo, si yo hoy día digo, no, el mundo no se creó en 6 días y en verdad tiene 13.800 millones de años, uno es considerado para este tipo de grupos como una persona que no tiene Munah Jajamín, que va en contra de lo que se conoce como el Dat Torah, y de alguna manera es una persona que origina pecado y destrucción. ¿Ya? Esa es la visión de aquellos personas de aquellos rabinos, de aquellos grupos que separan la ciencia de la Torá, que de alguna manera están completamente en contra de que la Torá y la ciencia puedan complementarse y que tengan la osadía de cuestionar o de tomar una posición que apoye la ciencia y que esté en contra, o más que en contra, no acepte los textos de la Torá. Ahora, la influencia de este pensamiento, a pesar de los avances científicos, de los avances intelectuales del ser humano, sigue creciendo en pequeños grupos ortodoxos, tanto Ashkenazim como Sefaradíes, eh, sigue estando presente. Pero así y todo, igual dentro de estos grupos sigue habiendo rivalidades también. ¿Ya? Sabemos, dentro del mundo jasídico con los no jasídicos, sefaradín contra ashkenazim, dentro de los sefaradín hay líneas de pensamiento, dentro de los ashkenazim también hay líneas de pensamiento. Entonces, como vemos, eh, eh, hay diferentes opiniones al respecto. ¿Ya? Un segundo, que alguien quiere entrar. Ok. Entonces, hay líneas de pensamiento incluso dentro de estos grupos. Hay divisiones. No es que todos los Ashkenazim, todos los Sefaradim o todos los Haredim piensan igual. Hay diferencia, ¿ya? Pero digamos que de todas maneras hay un grupo que es muy literalista con el Talmud, con la Torá, con lo que está escrito y no se mueven de ahí. Y cualquiera que se salga de ese marco, para ellos de alguna manera pasan a ser casi herejes, ¿ya? Ahora, a mí ese punto en específico siempre me ha hecho un poco de ruido. ¿Por qué? Si uno estudia el Talmud, aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar una Gemara, un Talmud, hay numerosos pasajes donde los rabinos discuten de manera enérgica sobre temas, sobre posiciones que están completamente diferentes, opuestas. Y no porque uno esté en contra del otro, en el Talmud, por ejemplo, dentro de los Tanaín, dentro de los Amoraín, en la Mishnah, en la Gemara, hay discusiones, por ejemplo, en la Mishnah, Bet Hillel, Bet Shammai, en contra completamente, pero no por eso Bet Shammai va a tratar a Bet Hillel de hereje, o Bet Hillel va a tratar a Bet Shammai de hereje, o en la Gemara también. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero hay una discusión, por ejemplo, en Sanedrín 21b, sobre el texto de la Torá, el Ibrit, el hebreo. Por ejemplo, dice que Mar Sutra dijo que algunos dicen, ¿ya? Que
Mark Ukba, quien dijo que inicialmente la Torá que Hashem le entregó a Moshe, fue entregada al pueblo judío en la escritura ibrit, ¿ya? El lenguaje hebreo, el ibrit, ese hebreo, el Lashon HaKodesh, pero que después se le dio en los tiempos nuevamente de Esdra, es decir, Esdra fue el que escribió la Torá, en la escritura ashurit y en lengua aramea. Y que después, posteriormente, el pueblo judío fue el que eligió la escritura ashurit por sobre el hibrit. ¿Ya? En otras palabras, nosotros, el hebreo que hoy día nosotros tenemos de los Sefer Torah, es el ashurit, ¿ya? Escrito por Ezra, no es específicamente el hibrit que el mismo Moshe Rabenu recibió de Hashem. ¿Ya? Entonces, según la tradición judía, la Torá fue entregada a Moshe en el monte Sinai y transmitida de generación en generación. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta escritura hebrea experimentó cambios, lo que llevó a debates, ya en la época del Talmud, sobre si la forma de las letras y la ortografía eran iguales o no a las originales. Entonces, hay discusión. A pesar de esa discusión, imaginen la discusión que estamos hablando en el Talmud. Estamos hablando de discusión sobre si la Torá está escrita con el hebreo original o si es otro hebreo. Pero no por eso los rabinos que sostenían una u otra opinión se descalificaban los unos a los otros. ¿No? Eso no pasa. Entonces, si eso no pasa en la época de la Guemará, cuando uno dice el piojo nace del sudor, el otro no, es de los huevitos, se reproduce, viene de otro ser vivo, este que dice que viene de los de otro ser vivo no descalifica al otro. O sea, si se fijan, en la Guemará está llena de discusiones y nadie descalifica a nadie. ¿Por qué hoy día nosotros ya tenemos que descalificar a otro porque opina diferente y tiene una base para apoyarse? Sobre todo, por supuesto, si alguien viene con un disparate, una locura, por supuesto que no la vamos a aceptar. Pero si tiene en este caso, por ejemplo, viene con una prueba científica que es comprobable, como por ejemplo algo tan simple como decir que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra gira alrededor del Sol, y es comprobable, ¿por qué no aceptarla? Y hay rabinos que creen. Hay lugares en la Torá que dice que la Tierra es plana, o que tiene una forma de cúpula. También eso está en la Torá, o en este caso en el Talmud, más que en la Torá. A veces, disculpen, hablo de la Torá en general, pero a veces me estoy refiriendo al Talmud, porque es principalmente donde están la mayoría de los conflictos. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo hago, ¿por qué hoy, cuando el conocimiento ha avanzado a pasos tan agigantados, cada día en la ciencia, la evidencia científica, nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad de pensar, de razonar, ha ido avanzando? ¿Por qué aquellos grupos que sostienen de una manera literal, cuando aparece alguien que opina diferente a lo establecido, a lo existente, se le trata de hereje? Si las generaciones del Talmud, que fueron más grandes que las actuales, aceptaron las diferencias de opiniones, entonces, ¿por qué hoy, quien opina un poco diferente, tiene que ser descalificado o anulado? Hay muchos casos de autores que han escrito libros y que después vienen otros rabinos jaredí y dan cartas en contra de estos libros y rechazando. ¿Por qué? Bueno, una respuesta puede ser porque a lo mejor en la época del Talmud, como los judíos eran más sabios, menos influenciables por el entorno, a lo mejor no tenían el temor de escuchar, por ejemplo, a los griegos, a los filósofos griegos, escuchar a otras culturas, a otros pueblos, a los romanos en su época, escuchar, sacar lo bueno de ellos y tomar lo bueno, aprender, incluso llegar hasta en el Talmud. Hay muchas cosas que están en el Talmud que fueron tomadas de los griegos, es una realidad. ¿Ya? El mismo Talmud dice de las cosas buenas que se aprende de los griegos, de los romanos, de los babilónicos. O sea, hay cosas que se aprenden de los no judíos. Eso está escrito en el Talmud. ¿Ya? Entonces, claro, como eran personas sabias, eran menos influenciables por las costumbres paganas de ellos, pero sí sacaban el conocimiento que sí podía servir. Ahora, pero si eso fuera así, yo también me pregunto, esto no es una conclusión, pero digo, pero si esto fuera así,
Entonces no habrían adoptado costumbres de otros pueblos. ¿Y qué decir de la idolatría? Lamentablemente el pueblo judío sí ha adoptado costumbres paganas. ¿Ya? Hoy día estamos llenos de costumbres paganas, amuletos, supersticiones, eh, eh, segulot, todo eso es copia, todo eso es copia. Desde la época del Talmud ya hay copia de ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero bueno, no vamos a entrar, ese no es el punto de esta clase, pero ya podemos hacer una clase específicamente de hablar de justamente de las supersticiones y amuletos y todo ese tema. Pero a lo que voy es que el pueblo judío, de alguna manera, sí se ha visto influenciado por las naciones, por los goyim. ¿Ya? Y en el Talmud no hubo, en la época del Talmud, donde digamos están los sabios más grandes, no hubo un complejo si había que aprender algo de otros. No era. Entonces, ahora, eso que se aprendía, ¿era divino? Ahora, ¿qué dice Maimones? En la guía de los perplejos, en la guía de los perplejos, Moreana Bujín, parte 2, por ejemplo, los capítulos 13, 14, 25, aborda la cuestión de la creación del universo y la postura de Aristóteles sobre la eternidad. Aunque Maimónides, escuchen lo que les voy a decir, este punto es, de hecho, es uno de los puntos principales de la fe judía. Y otra cosa, es dentro de los puntos en el cual Maimónides estuvo más en contra de Aristóteles, ¿ya? Aristóteles, filósofo griego. ¿Ya? Mucha de la filosofía de Maimónides es de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, Maimónides está de acuerdo en gran parte de lo que decía Aristóteles, pero hay un punto que para él es completamente diferente, que es la eternidad del universo. Aristóteles sostenía que el universo es eterno. ¿Ya? Esa es su opinión. En la ciencia hoy en día hay opiniones que dicen que el universo es eterno. Hay opiniones en la ciencia hoy día que el universo fue creado o partió de la nada, que es lo que se conoce como el Big Bang, que entre paréntesis, esa teoría del Big Bang fue hecha por un sacerdote científico, un científico, no me recuerdo ahora el nombre, pero es un científico que era sacerdote católico. Entonces, cuando este sacerdote científico, físico, plantea esta posibilidad, esta teoría, obviamente la Iglesia Católica la aceptó y en el judaísmo nos cayó como anillo al dedo porque de alguna manera explica la creación, ¿ya? De la nada, aunque de la nada tampoco es tan así porque se supone que es de algo, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a estudiar ahora ese punto tan en detalle, pero Maimónides dice, Dios creó el mundo, el universo ex nihilo, es decir, de la nada, tal como está escrito en la Torá. Eso es lo que Maimónides plantea, es lo que nosotros creemos en el judaísmo, y Aristóteles dice, el mundo, el universo siempre ha existido. Pero ¿qué dice Maimónides el Morea Nebuchim? Trae algo interesante. Maimónides dice, de todas maneras, aunque la creación es a partir de la nada, en lo que yo creo, dice Maimónides, y en lo que creemos en el judaísmo, reconoce sí que si en el futuro se demostrara la eternidad del universo, según como lo plantea Aristóteles, reinterpretar ciertos pasajes de la Torá no sería tan problemático. Es decir, se podría reinterpretar la Torá y aceptar que el universo sí es eterno y que no fue creado ex nihilo de la nada. Es cosa de reinterpretar los textos de la Torá. Porque eso, hacer esa reinterpretación, es menos complicado, es más fácil que explicar, por ejemplo, la visión antropomórfica de Dios en algunos pasajes de la Torá. Como por ejemplo cuando se explica en Bereshit que, por ejemplo, Moshe, en Shemot, que Moshe vio, por ejemplo, la espalda de Dios, vio los tefilín de Dios. Cuando la Torá misma le da una forma antropomórfica a Dios, que eso es prohibido completamente, pero ¿qué nosotros sabemos de eso? Que eso no es literal, ¿cierto?
Sabemos que Moshe no vio a Dios realmente. Cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara al panim, eso no es literal. Así nos enseñaron los sabios. Entonces Maimónides dice, si eso no es literal, entonces también podríamos pensar que no es literal que el mundo es creación ex nihilo. O sea, podríamos reinterpretar ese paso, aunque él todavía sostiene que la creación fue creada de la nada. Pero ¿por qué explico esto? Porque vemos la flexibilidad que tenía Maimónides. O sea, Maimónides, lejos de cualquier dogmatismo y fundamentalismo, él está abierto a la posibilidad de que hay ciertas cosas que están en la Torá que no son literales y que hay que reinterpretar y entender por qué Hashem lo escribió o pidió que se escribiera o lo entregó de esta manera. Pero no significa que como está escrito es como tiene que ser entendido. Y hoy día nosotros sí hacemos interpretaciones que no son literales de la Torá. Como esta, por ejemplo, cuando hablamos de que Moisés se veía con Dios. Eso no es literal, no puede ser literal. Entonces, si así como esos pesukim de la Torá, nosotros no los interpretamos literales, ¿por qué no podemos interpretar como metafóricos o alegóricos otros tipos de pesukim? A eso es lo que está llegando Maimónides. O sea, está abierto a la posibilidad de cambiar un fundamento que es básico. O sea, ¿qué pasa si la ciencia demuestra en 50 años más, ¿no? O sea, que en verdad el Big Bang era una buena explicación, pero en verdad no existe el Big Bang. Hay algo anterior a eso, o el universo en verdad es eterno. Maimónides dice, bueno, no hay problema. Reinterpretamos esa parte que habla de creación ex nihilo. No es tan complicado, porque al final no es literal. Entonces, estamos hablando de Moshe Rabenu, o sea, bueno, de Moshe Ben Maimón, y se dice, de Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. Justamente de Moshe Ben Maimón. O sea, estamos hablando de Maimones. De, tenemos tres Moshe, los más grandes. Moshe Rabenu, Maimones y el Ramá, Moshe Isserles. O sea, estamos hablando de los grandes. Entonces, si uno cree, por ejemplo, en lo que dice Maimónides, ¿acaso no tiene emuná Jajamín? Cuando viene alguien y dice, no, no, pero ¿cómo tú estás cuestionando lo que dice, por ejemplo, el Hasonish? Que el Hasonish decía, la Tierra es el centro del universo. ¿Cómo vas a rechazar a Hasonish? Y yo digo, ¿y por qué no voy a aceptar a Maimónides? Estamos hablando de el Rambam. No estoy hablando de mí, no es Naftali. ¿Ya? No soy yo. Es Maimónides. Maimónides es el que sostiene. ¿Acaso eso no es también emuná Jajamín? Pero también en la sabiduría de Maimónides. Porque yo estoy seguro que si hoy día estuviera Maimónides, él rechazaría aquellas posturas que sostienen que todos los libros de Maimónides son divinos y fueron revelación divina. No, porque Maimónides habla de filosofía, él habla de ciencia, él habla del pensamiento, cosa que también es divino de alguna manera. ¿Ya? No hay que confundir eso. Maimónides valoraba el uso de la razón, la filosofía, la libre indagación intelectual. Mientras que tenemos otras posiciones que están en contra de este pensamiento crítico, ¿ya? Y exigen obediencia absoluta en los textos. El Rambam rechazaba todo lo que son los enfoques fundamentalistas, rechazaba eh, todo lo que significa centrarse y alejarse y abstraerse de la realidad. Maimónides era médico, fue líder comunitario, filósofo. O sea, estamos hablando de alguien que participaba en la comunidad, no se centraba o no se sentaba en un lugar ahí toda su vida y no se movía de ahí. No, es alguien que era activo en la comunidad. No era solamente una mente brillante que estaba ahí como dicen, en su oficina ahí o en su silla ahí en el cole sentado sin moverse, ¿no? Es alguien que fue un aporte para toda la comunidad. Ciencia y conocimiento de Dios. Para Maimón el acercamiento a Dios solo es posible a través, como dijimos, del estudio de la creación, no de forma intuitiva o directa, ¿ya? Porque no hay otra manera de comprender lo que es Dios, sino mediante lo que Él creó, ¿ya?
¿Por qué? Porque el análisis del mundo revela que solo Dios puede dar sentido al orden cósmico. Y este descubrimiento no surge de una experiencia mística, sino que de un enfoque científico. O sea, no es místico esto. Es cosa de ver la realidad. Y observar la realidad ya uno hace ciencia. El solo mirar al cielo y mirar cómo el universo, cómo las estrellas, cómo la naturaleza, cómo los animales, eso ya es hacer ciencia. Por ello, Maimónides insistía que era esencial dominar las ciencias antes de abordar temas metafísicos, antes de abordar temas que son más allá de lo físico o lo espiritual, uno tiene que abordar ciertas ciencias. ¿Ya? Eh, por ejemplo, Maimónides tiene un tratado que se llama el Tratado de Aigaión, que es la lógica. ¿Ya? Para Maimónides era muy importante la lógica. Cuando hablamos de lógica, hablamos de, por ejemplo, cuando yo tengo ciertas premisas, ciertas información con la cual yo después quiero obtener una conclusión lógica, un resultado, un postulado que tenga sentido. Ya él hizo un tratado de lógica, así como lo hizo Aristóteles, que es el padre de la lógica, Aristóteles. Maimónides también escribió y está por ahí por internet, que lo quiera, se lo puedo enviar, yo lo tengo, de lógica, ¿ya? De hecho, aquí quise más o menos para que se entienda así muy rápidamente. La lógica nos explica y nos da la posibilidad de entender cuando una conclusión, usted escucha muchas cosas por internet, lee el libro, pero sin darse cuenta muchas veces uno está leyendo cosas que en verdad no tienen lógica. Cuando dice no es lógico, significa que no hay conexión. Por ejemplo, cuando dice las peras con las manzanas, no son lo mismo, no se pueden juntar, a menos que la pera yo la compare con algo, que ese algo se compare con la manzana. Y ahí sí podemos decir que las peras y las manzanas tienen algo en común. Por ejemplo, si digo que las peras son iguales a la naranja y las naranjas son iguales a las manzanas, entonces ahí, en base a esa comparación, yo puedo decir que las peras y las manzanas son iguales. Pero si digo que las peras y las naranjas son diferentes y las naranjas son diferentes a las manzanas, entonces ahí podría decir quizás las manzanas y las peras son diferentes. Por ejemplo, dos premisas. Todo israelita es persona, todo judío es israelita. Por lo tanto, yo puedo sacar la conclusión de que todo judío es persona. ¿Por qué? Porque hay un término medio, el que es el israelita. El israelita es persona y el judío es israelita, por lo tanto, el judío es persona. Si se fijan, ese es un razonamiento lógico. ¿Ya? De repente uno escucha cosas en textos rabínicos, en textos de Kabbalah, en textos hoy día de rabinos escuchar, y empiezan a hablar, a comparar cosas, y cuando llegan a la conclusión dicen, pero esto no tiene lógica, está comparando, como nuevamente, peras con manzanas, pero la está comparando directamente, y tú no puedes comparar peras con manzanas de manera directa porque claramente no tienen nada que ver. Claro, podríamos decir, sí, son frutas, ¿ok? Ya, ok. Pero a menos que tú digas, las peras son frutas, las manzanas son frutas, entonces peras y manzanas son frutas. Ahí sí, ya, ok. Lo pongo ahí nomás como para que lo tengan en consideración, ¿ya? Más o menos ese tipo de estudios son necesarios para incluso estudiar metafísica, para estudiar temas que tienen que ver con lo espiritual. La interpretación literal. Para Maimónides, ¿ya? Por ejemplo, en la introducción al Pergele, Maimónides criticó quienes defendían la interpretación literal de todos los textos rabínicos sin considerar su naturaleza simbólica y alegórica. Para él, todos estos literalistas no solo tergiversaban el propósito de la Torá, sino que también oscurecían su verdadera luz. Por ejemplo, su hijo Abraham, el hijo Abraham hijo Maimónides, Abraham ben Maimón, ben Moshe, compartía esta visión y advertía sobre, por ejemplo, los peligros de interpretar de manera simplista los pasajes midráshicos y agádicos, ya que esto podía llevar a una confusión y la distorsión de la emuná, de la fe. Él enfatizaba la importancia del análisis crítico de cada idea y afirmación, destacaba que mientras la halajá debía ser aceptada como una tradición vinculante, las decisiones basadas en opiniones individuales podían ser debatidas. Nuevamente, una cosa es lo que dice la Torá con respecto a la halajá, con respecto a las misbot, a las leyes, eso no es cuestionable, eso es divino. Nadie cuestiona eso. El problema está cuando opiniones personales dentro del Talmud, por ejemplo, dentro de textos rabínicos,
son interpretaciones personales, son decisiones personales, eso es lo que sí puede ser debatido. ¿Ya? Eso es lo que se debate. Y sobre todo cuando hablamos de ciencia. Para Maimónides, la educación religiosa exige un enfoque equilibrado entre la reverencia a las escrituras, a la Torá, y también el compromiso por la razón. Esto implica respetar las autoridades de los textos sagrados, los jajamín, pero al mismo tiempo interpretarlos de manera racional y crítica, no dogmática y supersticiosa. El Rambam defendía la necesidad de fundamentar la religión en la razón, buscando siempre eliminar elementos supersticiosos y fundamentalistas del judaísmo. Por ejemplo, ahí entramos al tema de Génesis 25:20, cuando Rashi sugiere que Rivka tenía 3 años al casarse con Isaac. Y esto fue basado en cálculos midráshicos. O sea, porque la Torá en sí no dice que Rivka tenía 3 años. ¿Por qué los jajamín postularon de que Rivka tenía 3 años? Por los midrashim. Y Rashi también hizo caso a estos midrashim y dijo, Rivka tenía 3 años al momento de casarse con Isaac. Entonces, eso es lo que critica Maimónides y su hijo Abraham. Uno no puede tomar los midrashim, las agadot, como una fuente para postular algo. Sobre todo en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de decir que un hombre de 37 años se casa con una niña de 3 años. Después hay otros Midrashim que han tratado de arreglar un poco otras explicaciones, no, que en verdad 3 años porque del momento en que como que entró en conciencia, de alguna manera se convirtió al judaísmo, entre comillas, porque no había conversión en esa época, pero fueron 3 años, por eso se consideran 3 años, pero en verdad tenía 13, 14 años. Ya, por ahí hay otra explicación. ¿Ya? Aquí puse 3 opiniones de 3 rabinos con respecto a esta interpretación literal. Por ejemplo, el rabino Zvi Hirsch Hayes dice que ciertos pasajes del Talmud no podían tomarse literalmente, ya que podían llevar a concepciones erróneas sobre Dios e incluso a la blasfemia. El rabino Shimshon Rafael Hirsch enseña que las enseñanzas agádicas no tenían origen sinaítico, no eran de la Torá, las agadot, y que discrepar de ellas no era considerado una herejía, dado que los propios sabios solían diferir o discutir sobre estos agadot, sobre estos midrashim. Por lo tanto, si ustedes basan una opinión en un midrash y después viene alguien y opina diferente, no tiene por qué haber una descalificación de esa otra persona. El rabino Haim David Alevi dice que los rabinos del Midrash a menudo ofrecían interpretaciones contradictorias, lo que demostraba que no intentaban establecer hechos históricos, sino que transmitir un mensaje. O sea, había que quedarse con el mensaje que querían transmitir, pero no era literal, no la literalidad de lo que estaban transmitiendo. Es lo principal. ¿Ya? Los sabios sostenían, ¿ya? Los sabios talmúdicos creían que los cuerpos celestes emitían sonidos, sonidos fuertes, poderosos. Sin embargo, Aristóteles, él rechazó esta idea y finalmente se terminó por prevalecer esta opinión. Ahora, a diferencia de algunos sectores del judaísmo contemporáneo, los rabinos del Talmud estaban dispuestos a aceptar, por ejemplo, las correcciones a su idea. Por ejemplo, el Rambam cita el Talmud 94b, donde los sabios judíos admiten que los científicos no judíos tenían un conocimiento más preciso en cuestiones de astronomía. O sea, los mismos sabios del Talmud aceptan que para ciertas cosas los no judíos sí sabían de astronomía mejor que los judíos. Entonces, si ellos decían algo, bueno, se podía tomar, no había que descalificarlo. ¿Ya? Hoy día, en verdad, nosotros, la ciencia que ha demostrado que no es que hayan sonidos, son frecuencias en verdad. Todos emiten frecuencias. Las frecuencias se pueden transformar en sonidos. Entonces, digamos que tampoco estaban tan errados aquellos sabios que decían, mira, no, los planetas sí emiten sonido. No, lo que emiten son frecuencias, frecuencias que se pueden hoy día transformar en sonido. ¿Ya? El Rambam deja claro que los sabios antiguos basaban sus afirmaciones científicas en el conocimiento disponible de la época y que no hablaban con una autoridad de profeta o de profecía en estos temas de ciencias. Dado que la ciencia avanza constantemente, el mismo Maimónides no habría querido que el judaísmo quedara atado a conceptos que se han demostrado incorrectos. Por eso podemos ver cómo él dice, mira, si se demuestra en el futuro que esto es diferente a lo que yo hoy día opino, pues, lo aceptamos y reinterpretamos lo que está escrito en la Torá.
¿ya? Como el tema de el Sol girando alrededor de la Tierra. Se demostró que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por ejemplo, en el Sefer Yoshua también ahí está escrito. Dice que Yoshua detuvo el Sol, ¿cierto? Para que el día fuera más largo. Como queriendo decir, el Sol va girando, yo detengo el Sol. Y no, sabemos que no es el Sol el que gira. Nosotros somos los que giramos alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, lo que hay que entender, de acuerdo a Maimónides, es que uno no tiene por qué considerar que todo lo que está escrito en la Torá es literal, y si se demuestra algo que no es literal, o sea, que algo que parecía que era literal, se demuestra que no es así, entonces hay que entender que el motivo de ese texto es enseñar algo. El pensamiento que se enfoca en el rechazo de la evidencia científica, eh, a mi punto de vista, yo creo que lejos de aumentar, de ayudar al judaísmo al desarrollo del conocimiento, perjudica, en mi opinión, perjudica. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a- a estar abierto, como lo decía Maimónides. O sea, uno, en temas de mitzvah, inmutables, o sea, las mitzvahs se mantienen, las alajot se mantienen. Pero lo que tiene que ver con ciencias, con cosas que son opiniones personales, uno no puede ser dogmático y dejarlo como establecido, como que así es y esto no se puede modificar. Uno tiene que estar abierto, usar la razón también. En conclusión, para ir terminando, eh, cuando hablamos del análisis de la relación entre la ciencia y la Torá, claramente existe una tensión entre lo que es el conocimiento empírico y la interpretación de los textos sagrados. Es una realidad. En la actualidad tenemos esa tensión. Insisto, tensión que en la época de la Gemara no era tan así. De hecho, había discusiones, claramente, pero incluso discusiones que eran opuestas están plasmadas en el libro. O sea, claramente los jamín de esa época no tuvieron problemas en tener discusiones. Pero en la actualidad sí existe esa tensión. Es una realidad. Mientras algunos sectores del judaísmo han optado por la lectura literal, dogmática de las tradiciones rabínicas, otros siguen la perspectiva de Maimónides y han abogado por la integración de lo que es la razón, la investigación científica en lo que es la comprensión de la Torá. De hecho, en el Yesedoya Torá, en el capítulo 1 de Yesedoya Torá, dice que hay una cosa que uno tiene que tener fe, dice Maimónides. ¿Y en qué hay que tener fe? De que Dios existe. Pero hay algo que dice Maimónides, que dice que hay algo que no basta la fe y que hay que descubrirlo. Habla de, usa la palabra joker, de investigador. ¿Ah? Uno tiene que investigar, descubrir, estudiar de que Hashem es Ejad. O sea, el que Dios sea uno, no basta la fe. Uno tiene que estudiarlo, investigarlo, aprenderlo, descubrirlo. Dios existe y eso es fe. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos demostrar. No tenemos ninguna opción de demostrar a Dios, ni matemáticamente, físicamente. No se puede demostrar. Esos que dicen, estos que descalifican la creencia en Dios, porque, no, que la ciencia no lo ha demostrado. No, y no lo va a demostrar nunca. La ciencia nunca va a poder demostrar a Dios, porque si la ciencia demostrara a Dios, entonces Dios no sería Dios. Sería algo más dentro de la creación. Sería, y no puede ser. Entonces, la ciencia nunca va a demostrar a Dios. Y Maimónides estaba claro en eso. Lo que sí podemos demostrar es que Hashem es Ejad, a través de la lógica. Podemos demostrar que Dios es uno. Porque si Dios es Dios, tiene que ser perfecto. Y no hay nada perfecto que tenga su doble o su triple. Lo perfecto es perfecto y tiene que ser uno, porque si yo ese perfecto lo divido en dos, ya deja de ser perfecto, pasan a ser dos cosas
que se necesitan complementar para ser perfectos. Entonces, por lógica, Dios es uno solo. No pueden ser dos, ni tres, ni cuatro, ni 10. Es uno. Pero para eso hay que estudiar la lógica. Entonces, lo que dice Maimónides es, uno tiene que investigar. Para conocer a Dios hay que estudiar. ¿Ya? La postura de Maimónides enfatiza la necesidad de estudiar las ciencias antes de abordar la metafísica. ¿Por qué? Porque ofrece una vía para armonizar el conocimiento racional con la tradición religiosa. Maimónides sostenía que la verdad no puede estar en contradicción consigo misma. Y dado que Dios es el creador tanto de la naturaleza como la Torá, no puede existir un conflicto real entre ambas. Si Dios creó el universo, creó el mundo, nos creó a nosotros, creó la Torá las creó antes de crear el universo. Pero Dios creó todo. ¿Cómo van a estar en conflicto? ¿Cómo pueden estar en conflicto dos creaciones de Dios? ¿O acaso Dios creó una mejor que otra? ¿O creó una buena y una no buena? ¿O una que contamina a la otra? Sin embargo, esta visión racionalista ha sido desafiada por corrientes que consideran que cualquier cuestionamiento a la interpretación tradicional es una amenaza a la fe. A lo largo del tiempo, la ciencia, como ya vimos, ha refutado numerosas afirmaciones contenidas en textos rabínicos, lo que ha llevado a debates sobre la validez y la autoridad de dichas enseñanzas. Mientras que algunos rabinos han reconocido la necesidad de reinterpretar ciertos pasajes, otros han insistido en mantener posturas inflexibles, lo que genera fricciones dentro del mismo judaísmo, sobre todo judaísmo más contemporáneo. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a la tradición y la apertura a nuevos conocimientos. La historia, en lo que es el pensamiento judío, muestra que el debate y la reinterpretación han sido siempre parte fundamental de su desarrollo. Así como los sabios del Talmud discutían con libertad, el judaísmo actual debería fomentar un enfoque crítico y reflexivo que permita avanzar en el entendimiento de la Torá sin temor a la ciencia. Finalmente, sobre la pregunta inicial, ¿qué motivó esta clase? ¿Qué opinión debemos seguir? Cuando la ciencia en estos casos refuta a los sabios del judaísmo, la respuesta va a depender de cada uno de ustedes y qué entienden por las enseñanzas de la Torá y los textos rabínicos. En lo personal, ¿ya? No es mi intención imponer ninguna visión, ninguna conclusión. Pero en lo personal, en mi opinión, en este punto, y como en la mayoría de los temas del judaísmo, mi opinión, por supuesto, yo creo que ya se dieron cuenta que va como Maimónides. De todas formas, de todas formas, dejo claro que mi intención no es iniciar una discusión entre quién tiene la verdad, quién está equivocado, sino que mostrar que el estudio del judaísmo es amplio, cada cual tiene una postura, la que por supuesto se debe respetar, porque el conocimiento va evolucionando, se va ampliando, las evidencias van cambiando a cada momento, como dijimos, incluso con respecto a la ciencia misma va cambiando, el universo cada vez va cambiando cuántos años tiene, cada vez se descubren restos de seres humanos más antiguos y bueno, entonces los humanos tienen más, parece que existieron hace mayor tiempo de lo que creíamos. Entonces, el hecho de que la ciencia vaya evolucionando, vaya mutando, vaya cambiando, vayan cambiando los postulados, se vayan descubriendo nuevas ciencias, los científicos trabajan en la famosa teoría del todo, unificando las diferentes fuerzas, la historia se sigue escribiendo, por lo tanto, uno no puede tener una, en mi punto de vista, y Maimónides lo refleja muy bien, cuando dice uno no puede tener una visión en la cual diga esto es así y aquí no me muevo y esto no va a evolucionar. O sea, uno tiene que estar dispuesto, abierto a entender de que van a haber avances, ¿ya? Y esos avances eventualmente podrían cambiar ciertas cosas que están en los textos sagrados y eventualmente van a poner en jaque esos textos. Entonces, si yo tengo una postura de que esos textos son interpretables, no son literales, entonces no hay problema, voy a poder y seguramente tiene que ser así. Dios no se puede equivocar. Cuando Dios le entrega la Torá a Moshe, Dios no se equivoca. Él sabe todo. Él no puede entregar algo que está equivocado.
La única manera de entender por qué en el Tanaj habla de 6 días, 7 días, es porque nos quiere enseñar algo. Tenemos que descubrir nosotros cuál es ese mensaje que está oculto. Así como los cabalistas hablan de que es todo oculto, cuando se habla de estudiamos un pasuk de la Torá, hay 4 niveles para entender un pasuk de la Torá, lo que se conoce como el Pardes. Bueno, también tenemos que tratar de entender qué es lo que quiso enseñarnos la Torá, pero no irnos a la literalidad, porque si nos vamos a la literalidad de los textos, gran parte de las cosas, sobre todo de la ciencia, que están en los textos sagrados, ya están refutadas y van a seguir refutándose en el futuro. Por lo tanto, como conclusión, solo que lo que haría es aconsejarlos a cada uno de ustedes que independiente de lo que piensen o lo que opinen, lo hagan a través de la virtud, como escribí ahí, la sensatez, la razón, cualidades que son parte de la inteligencia que Dios mismo nos dio a cada uno de nosotros. O sea, independiente de lo que ustedes opinen, independiente de la postura que ustedes tengan, de la formación que ustedes tengan, lo hagan a través de la razón, la lógica, ¿ya? A través de las virtudes que Dios nos dio. Si nos dio. Dios nos dio inteligencia, nos dio capacidad de análisis, pensamiento, usarlo. Cuando vean algo que parece irracional, no porque lo haya dicho alguien que para ustedes eh, representa una figura prácticamente sagrada, inmaculada, no necesariamente porque lo haya dicho tal o tal persona, significa que está en lo correcto. Si va algo que va en contra de la razón, si parece algo que parece irracional, no porque lo haya dicho yo, lo haya dicho un gran jajam, hay que creerlo. Es así. Ahora, si eso que dice o eso que digo yo tiene lógica, parece que sí, bueno, puede ser aceptado hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, eso es. Vamos a dejar unos minutos para preguntas, respuestas. Dejo la hoja donde están las referencias. Eh, Preguntas, consultas. Vamos a dejar unos minutos. Si alguien quiere comentar algo, voy a desconectar los micrófonos. Un segundo. Ahora pueden, aquellos que quieran preguntar, pueden abrir su micrófono. Eh, Shalom, Ravi. Shalom. Te hablo desde Colombia. Sí. Muy interesante el tema. Y pues dentro de dentro de el contexto de la presentación, pues se habla de tiene que ver algo con la filosofía, ¿no? Entonces, siempre el hombre, eh, no para llegar a conflictos, sino más que todo, pues porque siempre el ser humano siempre ha vivido en el pensamiento de la duda, en la duda, y eso es lo que hace filosofar a una persona. Ujú, Entonces, por ejemplo, pues yo diría que por eso es que las personas dicen, dudan muchas veces de todo, ¿no? Dicen esto, se preguntan, no, más que duda, se preguntan, o nos preguntamos a diario de ciertas cosas, ¿no? Y como usted decía al principio del tema, que pues que uno de las principales preguntas era de cuándo, que de los 6 días, que cómo era, porque hay muchas personas me hacen a mí esas preguntas también, pero y yo tenía esa respuesta de que pues no, literalmente no significa que un día era un día, pues simplemente, o sea, cronológicamente, cronología es el tiempo, ¿no? Cronológicamente ujú. es algo que no tiene o sea, no es una dimensión de 24 horas, sino puede ser un día de la luz que puede ser muy amplio. Claro. O sea, No es es literal, algo más literal, sí. claro. Pero bueno, es la postura más, digamos, de Maimónides
y de este grupo de pensamientos, porque, insisto, hay pensamientos que son literales, o sea, es una realidad. Hoy ya tenemos dos visiones dentro de lo que es la interpretación de la Torá, y hay visiones que son completamente opuestas a lo que tú dices, y que se Ujú, van a la literalidad del texto y de ahí tú no lo sacas. Y claro, filosofía, Maimónides era un filósofo, sus textos son filosóficos. Finalmente la filosofía es la madre de las ciencias. ¿Qué piensas? ¿Tenemos capacidad intelectiva, tenemos la capacidad de pensar, razonar y creo que por algo la tenemos? O sea, si Dios quisiera que fuéramos, no tuviéramos ese pensamiento crítico, entonces, ¿para qué darnos estas capacidades? Si a cada uno de nosotros como ser humano Dios nos dio capacidades para pensar, me imagino que para eso es. Sí, ujú. Meir, Buen día, Claro. hablo de México. Gracias. buenos días, ¿Cómo Ricardo. abordar el tema dentro del mundo sefaradí, Ujú. el asunto hasídico? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de la existencia en el mundo sefaradí de la Hasidut? O sea, digo, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando surge el hasidismo como tal, fue parte de las problemáticas, Ujú. esto que ahorita se abordó, Sí, el que ahora sí que por parte de los Litaim, pues sí. apoyaban mucho lo que era la parte del estudio. Y la parte ahora sí que se estaba promoviendo en la Hasidut era más como asuntos digámoslo, como del corazón, como más, un poco más como que la espiritualidad. Entonces, ¿cabría la posibilidad dentro del mundo sefaradí la inclusión de la Hasidut o cómo se vería eso? A ver, siempre está la posibilidad hoy día. Veamos que el mundo hasídico nace principalmente dentro del mundo ashkenazí, ¿cierto? Eh, Tú dices, "Oye, el mundo ashkenazí promovía la intelectualidad", pero eso duró un tiempo, porque hoy día el mundo, por ejemplo, ashkenazí litaí, es justamente los que más promueven la literalidad de los textos. Ellos son los que están más en contra de la ciencia. De hecho, hoy día el mundo más estricto al respecto es el mundo litaí, el mundo lema. El mundo hasídico, como es tan amplio, tenemos un mundo hasídico que es muy parecido al litaí en ciertas posturas, pero también tenemos mundos hasídicos más abiertos. Por ejemplo, el mundo Chabad es un poco más abierto. Ellos estudian en la universidad, el Rebe era profesional, era ingeniero electrónico. O sea, digamos que dentro de Chabad sí hay más apertura a la ciencia. Dentro de Chabad también hay otras posturas que son un poco más extremas. Y en el mundo sefaradí, claro, si uno se va a lo que es el inicio de todo, el sefaradí con el hasídico no tendrían punto de encuentro porque estamos hablando de personas con culturas completamente opuestas. Los sefaradí vivían en un sector de Europa, los ashkenazim en otro sector de Europa. Estamos hablando de personas diferentes en cultura. Estamos hablando de una sociedad obviamente occidental, pero con costumbres completamente diferentes. Pero hoy en día todo esto ha ido cambiando igual. Hoy en día hay mezclas. Antiguamente los sefaradíes se casaban con sefaradim, ashkenazim con ashkenazim, los hasidim con hasidim, pero hoy día ya cada vez más común matrimonios mixtos entre sefaradim y ashkenazim. Muchos sefaradim prefieren estudiar en yeshivot ashkenazim. Entonces, ¿van a haber sefaradim hasídicos? Sí. Muchos Chabad son de origen sefaradí. Por ejemplo, cuando yo viví en Beersheba, la mayoría de los Chabadnikit eran sefaradim, no eran ashkenazim. Y en general, dependiendo del lugar, un sefaradí que hizo teshuvá en una comunidad hasídica se va a hacer hasídico. O sea, ¿de qué es posible? Es posible y existe. O sefaradí que estudiaron en Ponyville, aquí en Benebra, con litaím y tienen una costumbre más litaí que sefaradí. Y eso también, eso, pero eso no es el problema, o sea, eso ocurre. El problema
que el que nos compete ahora es el tema de cómo reinterpretamos o cómo o qué visión nosotros o qué postura tenemos con respecto a los textos. Yo creo que ahí está el punto. Y sí hay una visión bien marcada, que es la del mundo litaí, que sí, y dentro del mundo sefaradí jaredí, por ejemplo, hay un rabino que escribió que vive acá en Israel, en Bet Shemesh, que lo iba a agregar en la charla de ahora, pero lo saqué mejor porque no se nos extendía mucho, de la creación del universo, de los 13.800 millones de años, y los rabinos le hicieron, Jeren mató sus libros por el solo hecho de hablar de este tipo de cosas, de ciencias, comparándolos con la Torá. Entonces, y en eso, y en ese Jeren habían tantos rabinos sefaradim como ashkenazim jaredim grandes, no cualquiera, rabinos de los grandes, grandes. Entonces, digamos que hay una postura hoy en día que es más del estilo jaredí, que está en contra de esta postura más de Maimónides. Por eso yo lo dividí en dos grupos, el grupo que piensa como Maimónides y el no maimonidiano, o sea, o maimonidista. ¿Ya? Eh, y dentro del mundo religioso también hay gente pro Maimónides y va más como Maimónides. Sí, Milton. Buenas noches, te Buenas saludo desde noches. Ecuador, un agrado. Mira, estos son criterios de muy avanzada dentro del judaísmo, considero, Ujú. y aplaudo el hecho de la evolución del pensamiento. En un inicio hacías mucho énfasis en el pensamiento lógico, Sí. que tiene una base muy grande para el análisis actual, pero considero que el análisis actual y futuro tiene que enmarcarse dentro de un pensamiento sistémico. ¿Sí? Ujú. Dentro de un pensamiento que tenga la posibilidad o la facultad de conectar un sinnúmero de variables, lo cual también se lo denomina un pensamiento holístico, ¿no? Desde el término holístico generalizado. Entonces, eso creo que rompe el estereotipo y nos permite avanzar y entender la relación que puede existir dentro de la ciencia y la parte dogmática, ¿no? Ese, Ujú. ese es mi criterio. Y felicitaciones por topar este tema tan importante. Sí. Sí, bueno, dentro del judaísmo ortodoxo, digamos que hay también aquellos que están con esta posición o con esta opinión de que el estudio tiene que ser complementario, el estudio de la ciencia, el estudio de la lógica, el estudio de la filosofía, tiene que ser complementario, no tiene por qué ser o ir en contra del respeto de lo sagrado o de la Torá, o que vaya en contra de la emuná en los sabios, la emuná jajamim. O sea, hay una estructura. Dios nos dio un sentido lógico, nos dio una estructura mental que hay que utilizarla para el estudio y no leer y creer a pie junto por creer. O sea, insisto nuevamente, si Dios nos dio herramientas, hay que utilizarlas. Nos dio el pensamiento, hay que utilizarlo. Así como aquel que le dio habilidades para la música, bueno, es porque seguro que Dios quiere que esa persona sea músico. Y si éste tiene habilidades para el arte, bueno, al arte. No tiene por qué ser negativo o malo. Eh, pero sí, tenemos pensamientos de que el yudí solamente se tiene que dedicar a estudiar Torá 24/7 y no puede hacer nada más. Y hoy día tenemos todo un problema social en Israel, división, porque hay ciertos grupos que están en contra del ejército, ciertos grupos que están en contra del estudio. O sea, lamentablemente tenemos esta... ¿Por qué? Por la interpretación de los textos. Unos están dispuestos a complementar y otros están dispuestos o solamente quieren dogmatizar el estudio y no salir de ahí. Aquellos que quieran salir de la clase pueden salir. Yo sé que es tarde en algunos países. Eh, Podemos seguir si alguien más tiene alguna pregunta y si no, podemos parar. Así que lo dejo abierto. Aquellos que quieran retirarse pueden hacerlo por horario.
Y si alguien quiere preguntar, puedo dar unos minutos más para preguntar. Sí, Shaul, ¿cómo estás? Rabino, buen día para usted y buenas noches a todos los asistentes. Una pregunta que me parece importante ya que usted ha tocado un punto clave allí al final Sí. y es que en esta última intervención, y es que uno nota, se hace un análisis así rápido, a grosso modo, sociológicamente, cada vez más se está abriendo una brecha entre, digamos, el sector no religioso en Israel, que está avanzando mucho científicamente, y otro sector y lastimosamente muchas personas del ámbito religioso, no todos por supuesto, pero no lo están. Ujú, Y ahora se nos vienen, en verdad, debates muy fuertes en términos de la tecnología, sobre los que la Alajá, aunque tiene un gran trabajo hecho previamente por todos nuestros sabios, pero debe enfrentar nuevos retos, me parece a mí, sobre claro. los que no creo que muy poco se está haciendo. Rabino, ¿usted qué cree que se puede hacer al respecto desde las comunidades, desde los grupos, para poder incentivar un poco más a la participación en la actividad científica? Que no solo debe ser, o sea, por supuesto, nosotros como abanderados del judaísmo y amantes de la sabiduría tenemos que ir primeros en ello, pero también en general en todo el mundo, incluso a nivel de, del mundo no judío, el retroceso ha sido grande. O sea, hay mucha gente que todavía piensa en el terraplanismo, las antivacunas, en general una cantidad de cosas que nos han llevado a un atraso tremendo. Bueno, esa es básicamente como la pregunta. Sí, bueno, a nivel de lo que nos compete a nosotros como judíos, lo primero es no tener temor. Insisto, en Israel los grupos están bien marcados. Ojo que en Estados Unidos, si bien se puede dar un poco este fenómeno, pero no es tan marcado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay grupos judíos ortodoxos que sí van a la universidad y estudian, y está la Yeshiva University, por ejemplo. Pero acá en Israel o es blanco o es negro, no existen matices. Entonces, acá lo que más yo creo que lo que uno más tiene que esforzarse en no tener temor, en decir lo que se piensa, por supuesto, siempre bajo el alero de la Torá, o sea, no salirnos de este marco, pero, por ejemplo, en este tema de la ciencia, de motivar el estudio, del conocimiento, no tener primero que nada temor, porque seguro que van a haber detractores, o sea, seguro que esta clase, una vez que esté publicada en YouTube y alguien que tiene una posición diferente la va a criticar, por supuesto. Eh, porque, porque, insisto, hay ciertos grupos que es que ni siquiera están dispuestos a escuchar, es que ni siquiera están dispuestos a debatir sobre el tema. Entonces, uno, desde la vereda de uno sí, lo primero es no tener el temor de transmitir lo que uno cree. En este caso, en mi caso personal, si se fijan, basándome y principalmente en Maimónides, más que opiniones personales, opinando como Maimónides, porque yo creo que en este caso Maimónides fue muy certero, o sea, fue muy, y da la posibilidad de que esto se siga expandiendo, como que él puso la semilla y en base a esa semilla o a esa base uno puede empezar a construir y tenemos la posibilidad de avanzar. Entonces yo creo que es muy bueno siempre cuando uno quiere difundir, quiere justificar el por qué eh, estoy de acuerdo en que alguien estudie en la universidad en vez de que esté solamente estudiando en el college o en la yeshiva. Por lo menos tengo un justificativo. Maimón era médico, era filósofo, científico. Entonces, digamos que tenemos donde justificar esto. Eh, pero es difícil cuando en la otra hay una parte que no quiere conversar. Entonces, yo creo que más que tratar de convencer a aquellos que no quieren, uno tiene que difundir en base a la verdad, siempre apoyándose en alguien. En este caso, como judíos podemos apoyarnos en Maimónides o en otros judíos, si se fijan, el rabino Hirsch
también fue un rabino importante, Ashkenazí, importante, a favor. Entonces, hay rabinos importantes, han habido rabinos importantes en la historia que están de acuerdo con este estudio más amplio del conocimiento. Hacia el final, nuevamente, todo viene de Dios. El conocimiento de Dios, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y si la tenemos, por algo es. No fuimos creados para ser robots. Eh, Incluso los robots en el futuro van a pensar. Eh, Así que, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo. No, pues en mi caso solamente agradecerle y, y pues ahora sí que también aplaudirle su valor a hablar estos temas. Y como usted bien lo dijo, en cuanto este video suba, claro está que las reacciones se van a hacer notar, pero creo que a veces hace falta, pues ahora sí que alguien que se anime tanto a hablar y en nuestro caso escuchar. Entonces, por mi parte, pues ahora sí que le agradezco todo esto que se habló y el tiempo que dedicó para la preparación y para la impartición. Gracias. Y bueno, sí, mira, al final es como dice Maimónides, hay que complementar. La Torá, la ciencia se complementan. Una nos sirve para ayudar. Las matemáticas, por ejemplo. Sin matemáticas, ¿cómo podemos entender la naturaleza? Y si no entendemos la naturaleza, difícilmente vamos a entender a Dios o nos vamos a acercar a Dios. Es el camino. Si nos queremos acercar a Dios, el camino es entender su creación. Y para entender su creación, la creación hay que entenderla en sus términos concretos, prácticos. Y la ciencia, tampoco hay que caer en el dogmatismo de la ciencia, ojo, porque dentro de la ciencia también hay movimientos dogmáticos de la ciencia que es que si no está demostrado científicamente, entonces no existe. Y no es así tampoco. Hay cosas que la ciencia no puede demostrar, que quizás más adelante lo haga, pero hoy día no. Pero eso no significa que no exista o no sea una realidad. Como por ejemplo, la ciencia nunca va a demostrar a Dios. Y Dios existe. Y hay que tener fe en eso. Así lo dice Maimónides. Entonces, tampoco hay que caer en el dogmatismo de la ciencia y que todo tiene que ser ciencia. ¿Ya? Hay científicos que caen en eso también. Sí, aquí va. Ahí, ok. Número uno, agradecer la excelente exposición que ha realizado, enfatizando en los aspectos lógicos que deben aplicarse dentro del estudio de la Torá. Es la forma correcta, es la forma adecuada. Realmente Torah y ciencia no pueden tener en lo absoluto ninguna contradicción. Lo que van a existir son niveles de conocimiento de Torah propios para cada generación. Cuando se va a establecer, por ejemplo, el sistema para comprender el calendario y los días, naturalmente los sabios lo hablaban desde el punto de vista del ser humano que está sobre la tierra en base a su nivel de conocimientos en ese momento. Torah y ciencia no tienen ninguna contradicción. Y a estudiar de la forma lógica, aplicando los principios que usted ha explicado de la lógica, creo que es el camino correcto, el camino adecuado, y únicamente aplaudir su nivel de preparación que tuvo que haber hecho para darnos esta excelente clase, un manjar realmente del cielo, y desearle mucho éxito, mucha atzlajá, y agradecerle al cielo junto con a todos los que estamos aquí por el mérito de haber escuchado tan excelente exposición. Muchas gracias, aquí va. Baru. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo o comentar, si no, estaríamos dando por terminada la clase. Un gusto nuevamente. Les dejo un saludo de antemano de Purim, que tengan un Purim Sameach. Y Sedat Hashem, seguiremos en una próxima oportunidad. Y bueno, les va a quedar la grabación para aquellos que quieran repasar o compartir. Tengan una buena noche para ustedes, aquellos que están acá en Israel, un buen día y también un Shabbat Shalom.
Te invitamos a sumergirte en el universo intelectual y espiritual de uno de los grandes pensadores de la historia, Moshe Ben Maimón, conocido como Maimónides o el Rambam. Este curso es una oportunidad única para explorar su rica y profunda visión como rabino y filósofo. ¿Por qué estudiar a Maimónides? Maimónides no solo fue un líder espiritual que transformó la comprensión de la halajá, la ley judía, sino que también un genio filosófico que logró unir la razón y la fe en una visión coherente del universo. A través de su obra encontramos respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia de Dios, la ética, la naturaleza del universo y la relación entre ciencia y religión. En este curso aprenderás la integración única de Maimónides entre el pensamiento filosófico y la ley judía, su concepción del conocimiento como un camino hacia la espiritualidad y la ética, su influencia en el pensamiento judío y occidental desde la Edad Media hasta nuestros días, cómo su enfoque puede inspirarnos a vivir una vida equilibrada entre la razón, la fe y los valores éticos. Maimónides plantea que la búsqueda del conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia una vida ética. Cada teoría filosófica debe transformarse en práctica alineando la ciencia con principios morales. El conocimiento de Dios es accesible a través del estudio y la contemplación del universo creado. Este proceso incluye reconocer la unidad entre la ley natural y el principio moral, alcanzando una comprensión más profunda de la creación divina. La filosofía de Maimónides fomenta el desarrollo de una personalidad completa, integrando aspectos intelectuales, éticos y espirituales. Este enfoque promueve no solo el crecimiento intelectual, sino también la superación moral y espiritual. Maimónides rechaza el esoterismo filosófico, defendiendo que el conocimiento debe ser accesible a aquellos calificados para recibirlo. Este enfoque democratiza la filosofía, fomentando su aplicación práctica y su difusión a través de la enseñanza. La filosofía del Rambam enfatiza la necesidad de una sólida formación científica como base para entender las cuestiones metafísicas. Esto refuerza la idea de que el conocimiento teórico debe ser acompañado por una búsqueda ética y espiritual. En esencia, estudiar la filosofía de Maimónides no solo enriquece el intelecto, sino que guía hacia una vida equilibrada, alineada con valores éticos y espirituales profundos, transformando el conocimiento en acción y promoviendo una conexión más significativa con lo divino. Todos quedan invitados a este y otros cursos que Edsen ofrece a todos aquellos que son intelectualmente inquietos.